El Señor me ha traído hasta la dirección del seminario teológico en el que trabajo y donde soy profesor, y desde el ejercicio de la enseñanza he podido afianzar en forma meridiana en convicciones bíblicas, pero mirando siempre sobre los hombros de quienes han transitado antes que yo este camino por la teología, y quienes han tenido mentes muy brillantes desde donde uno aprende las cosas valiosísimas. Sostengo una noción conservadora de la inerrancia bíblica, primero que todo, y la posición reformadora respecto a las cuestiones de la soberanía de Dios y de la responsabilidad del ser humano, que el hombre está en una condición de corrupción radical en vez de depravación total, que me parece a mí un término confuso. La elección soberana de Dios, incluyendo el asunto de la predestinación en Cristo, es algo que también creo, sobre la expiación ilimitada, sobre la gracia eficaz en lugar de gracia irresistible, y sobre la preservación de los santos en lugar de la perseverancia de los santos. En conformidad con el punto de vista reformado, yo sostengo también que los que de veras han nacido de nuevo nunca perderán su salvación. Con respecto a las relaciones entre hombres y mujeres, abogo por una noción que no es tradicional ni feminista, sino complementaria. Es decir, que Dios creó al hombre y a la mujer iguales en valor y en personalidad, e iguales en llevar su imagen y semejanza, pero que tanto la creación como la redención indican algunas funciones distintas para los hombres y para las mujeres en el matrimonio y en la iglesia. En cuanto al gobierno de la iglesia, abogo por una forma de gobierno congregacional, pero modificada, en donde el liderazgo toma las decisiones de fondo, y que ese liderazgo debería ser con múltiples ancianos en los cargos directivos. Abogo por la base para el bautismo cristiano, que así como la circuncisión es señal del pacto para Israel, así también el bautismo es la señal del nuevo pacto, y que es la expresión gráfica de lo que ya tuvo que haber ocurrido en el espíritu de la persona. Por lo tanto, sostengo que el bautismo en el Espíritu Santo es una frase que se aplica mejor a la conversión, y que las experiencias subsiguientes es mejor llamarlas llenuras del Espíritu Santo. Además, todos los dones del Espíritu Santo mencionados en el Nuevo Testamento son todavía válidos para hoy. No soy cesacionista, pero que apóstol es en el Nuevo Testamento un don espiritual, y que después de los apóstoles escogidos por Dios para transmitir como agentes de revelación su palabra, el don toma otra categoría que es más para la edificación. Creo que la segunda venida de Cristo puede ocurrir en cualquier momento o en cualquier día, que será premilenial, es decir, que marcará el principio de su reinado de 1000 años de paz perfecta en la tierra, pero que será después de la gran tribulación. Es decir, que muchos cristianos, no todos, porque algunos serán guardados, experimentarán los eventos de la gran tribulación. No soy preterista. Ahora, esto no quiere decir que paso por alto otros puntos de vista, y en donde hay diferencias doctrinales dentro del cristianismo evangélico, he tratado de presentar con justicia otras posiciones, explicar por qué discrepo de ellas y dar referencias de las mejores defensas disponibles para las posiciones opuestas, y estoy abierto a la corrección cuando fuere convencido de algún error en mis apreciaciones. Aunque hay inevitablemente algún traslapo inevitable entre el estudio de la teología y el estudio de la ética, he tratado de mantener siempre esa distinción en énfasis. Por ejemplo, el énfasis de la teología sistemática recae en
lo que Dios quiere que creamos y sepamos, en tanto que el énfasis de la ética cristiana es lo que Dios quiere que hagamos y cuáles actitudes quiere que tengamos. La ética cristiana es cualquier estudio que responde a la pregunta: ¿qué nos exige Dios que hagamos y qué actitudes exige Él que tengamos hoy con respecto a alguna situación dada? La teología, pues, se enfoca en ideas, en tanto que la ética se enfoca en las circunstancias de la vida. Sin embargo, la teología nos dice cómo debemos pensar, en tanto que la ética nos dice cómo debemos vivir. Por lo tanto, un texto de ética, por ejemplo, considerará temas tales como matrimonio y el divorcio, y mentir y decir la verdad, robar, tener algo en propiedad, el aborto, el control del nacimiento, la homosexualidad, la función del gobierno civil, la disciplina de los hijos, cuestiones de guerra, cuidados de los pobres, la discriminación racial, temas por el estilo, ¿no? Por supuesto que habrá alguna superposición. La teología debe aplicarse a la vida, por consiguiente a menudo es ética hasta cierto punto, y la ética se debe basar en ideas apropiadas de Dios y su mundo. Por consiguiente es teológica hasta cierto punto.